Maldición. Maldición. Va a ser un día hermoso. Por vortex.com. El 2020 despertó un interés fuera de lo común por dos temas. Uno fue la ciencia, obviamente, con todo lo que tenía que ver con los avances en búsqueda de una vacuna para solucionar la pandemia del COVID-19. Y la otra fue justamente algo que está muy vinculado, que es la naturaleza. Empezamos a prestar atención al cuidado que hacemos de la misma. ¿Por qué? Porque está muy vinculado el hecho de que uno, al arrastrar ecosistemas que son de otras especies, esas especies invaden lugares que luego obviamente hacen que transmitan enfermedades como fue el COVID-19 hacia los humanos. Tanto hablar de naturaleza durante el año me pareció una buena oportunidad para charlar con Manuel Jaramillo, que es el director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, para hablar un poco de todo esto, de cómo está relacionado la naturaleza con la salud y también algunas cosas de cara al 2021. Manuel, buenos días, bienvenido a Maldición, va a ser un día hermoso. Hola, buenos días, un gusto realmente comunicarme con ustedes y con la audiencia, un placer, muchas gracias por la invitación. Temprano para una nota, me imagino, pero es el horario que tenemos. Me imagino que estás ya igual despierto hace un ratito, te veo bien. Tal cual. No, realmente arranco temprano, yo estoy pasando este periodo de aislamiento en una ciudad pequeña, que es mi ciudad natal, en General Madariaga, y acá, viste, en las ciudades chicas todo arranca más temprano, la gente sale temprano a barrer la vereda, algunos se comunican de vereda a vereda, intentando mantener la distancia, obviamente, y charlamos bastante entre los vecinos. Es otra dinámica en las ciudades chicas, ¿no? Estás muy cerca de la costa, ¿aprovechás para ir a la playa en estos días o preferís quedarte en Madariaga tranquilo? Vos sabés que es complicado, ¿no? Me he acercado algunos días en diciembre, bueno, ahora cuando hubo menos gente, pero obviamente tenemos que tener cuidado principalmente porque la cantidad de contagios ha aumentado fuertemente y lo principal que tenemos que hacer este verano es cuidarnos. Obviamente las veces que lo hago con el mayor los cuidados posibles. Afortunadamente uno ve que en la playa, al menos por ahora, porque hay mucha menos gente de lo que había tradicionalmente, se respetan las distancias y demás, pero uno no deja de estar expuesto a situaciones que podrían ser evitadas, ¿no? Y ahí yo creo que hay que trabajar mucho en fortalecer la concientización y la conducta responsable que todos tenemos que tener para que la temporada pueda realmente darse, para que la gente, además de disfrutar parte de las vacaciones, aquellos que pueden, aquellos que han tomado la decisión de hacerlo, puedan generar el desarrollo económico y social que generan las temporadas en esta zona. Ten en cuenta que gran parte de estos municipios viven fuertemente del turismo y sin esos recursos la situación en el invierno se pone compleja. Y ya que estamos hablando de vacaciones, te hago una pregunta que tiene que ver obviamente con la parte ecológica. ¿Algunas recomendaciones para ser un turista responsable desde la parte ecológica vinculado a la naturaleza? Bueno, hay varias, ¿no? De hecho, hace poquito hicimos un post en nuestras redes sociales al respecto y la última que poníamos era la de recordar que hay que cuidarse porque estamos en pandemia. Me parece que fue la primera que abordamos y que refuerzo. Pero también tengamos en cuenta que cuando vamos a la playa o a los lugares de vacaciones nos podemos encontrar con fauna y flora nativa y a veces es tentador, ¿no? Llevarse un caracol, llevarse un recuerdo, llevarse una plantita. Bueno, evitémoslo, ¿sí? La naturaleza está ahí y es lo que nos atrae justamente para ir a disfrutar este espacio de relax y de descanso. Dejémosla para que siga estando, para cuando volvamos, ojalá en algún momento a ese lugar las podamos disfrutar, o para que otros que vienen después que nosotros lo disfruten, pero sobre todo para que siga cumpliendo el rol natural por el cual la naturaleza misma puso esas especies en ese lugar. Otro tema central es el uso del tema de los residuos, ¿no? Uno muy particular son las colillas de cigarrillo, que afortunadamente han bajado mucho, la gente está fumando mucho menos y esto tiene muchas implicancias positivas para el ambiente y para la salud. Pero bueno, la colilla de cigarrillo, si uno fuma, la tiene que apagar y la tiene que llevar para una deposición final como corresponde. Una colilla en el agua marina puede contaminar hasta 10 litros de agua marina sin problemas. O los plásticos de un solo uso, ¿sí? Evitar el uso desmedido de los descartables, de las bolsas plásticas, usar recipientes de estos que son plásticos herméticos que se pueden lavar y utilizar. Eso es central. Por otro lado, también el tema de la movilidad, ¿no? O sea, elegir la forma de movilidad a nuestro destino turístico que sea más amigable con el ambiente, obviamente respetando los protocolos de seguridad sanitaria dentro de esa burbuja familiar, los vehículos para que haya desplazamientos menores. Son temas centrales a tener en cuenta a la hora de disfrutar la naturaleza, que generalmente está asociada al relax y a las vacaciones, ¿no? Mucha gente decide irse de vacaciones a un lugar de naturaleza justamente por todo lo que la naturaleza nos transmite.
Recién hablaba justamente de cuidar la fauna autóctona y hace pocos días era noticia que en la costa bonaerense nuevamente había muchos avistajes de delfines, sobre todo delfines bebés, que en veranos anteriores fueron noticia por la gente que se quería sacar una foto y terminaba matando a los animales. En caso, supongamos que aparezcan delfines y la gente los encuentre, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la recomendación? En primer lugar, si uno no sabe, no acercarse, mantenerse afuera y llamar a las autoridades correspondientes. Generalmente los guardavidas suelen tener información de a quién llamar y cómo hacer para, si es necesario, hacer un rescate. Con este tipo de fauna, lo primero que uno tiene que intentar a través de personal calificado es devolverlas al mar. Muchas veces, en algunos casos, por desorientaciones, por afecciones particulares, estos delfines encallan y si uno los ayuda a volver al mar, recuperan su vida natural. En otros casos, las situaciones más complejas, si son pequeños, puede ocurrir que sean crías que todavía dependían de su madre y que la madre haya muerto o haya sido capturada incidentalmente por una red de pesca, y ahí la situación es más compleja porque la supervivencia de los individuos juveniles, no solo de delfines, sino de muchas especies de animales, sin las madres, cuando están todavía en periodo de lactancia, es muy difícil, ya que no hay sustitutos ni para la alimentación ni para los cuidados, Claro. y mucho menos para el entrenamiento que estos juveniles tienen que recibir para poder afrontar una vida en la naturaleza, ¿no? Sí, por eso es importante acudir a las autoridades, que van a saber contactarse con alguien adecuado para saber qué hacer, si lo devolvemos al mar, si lo llevamos a un refugio de animales. Me parece que ese es el punto más importante para decirle a los turistas, sobre todo en estas épocas que se pueden llegar a encontrar con fauna marina, y para los chicos, sobre todo, a veces los padres pensando en los chicos piensan que es una atracción y en realidad no es una atracción, hay que cuidarlo. Tal cual. Y ten en cuenta que hay otra fauna típica que suele aparecer, que son lobitos de mar, o pueden aparecer también pingüinos. Este tipo de animales que tienen una movilidad mayor se sienten muy amenazados cuando mucha gente se acerca y algunos casos, como el lobo o los elefantes marinos, pueden generar agresiones en defensa propia, ¿no? Entonces, también protegernos nosotros y proteger a la fauna que podemos encontrar en la playa o en cualquier ambiente natural es central, así que es parte de la conducta de un turista responsable. Manuel, yendo a lo que leí al comienzo, que estábamos hablando de la importancia que tuvo durante el 2020, todo lo vinculado a salud y naturaleza, te pregunto, ¿cuál es el vínculo entre la salud humana y la salud del planeta? Bueno, básicamente vos decías recién que hubo dos temas, ¿no? La ciencia vinculada a la vacuna y el tema ambiental. De alguna forma, mantener un planeta sano es como la vacuna de largo plazo, digamos, ¿no? La vacuna nos va a sacar de la coyuntura y es central, es importantísima y está buenísimo que estemos avanzando en eso, pero si nosotros no tenemos una naturaleza sana, las pandemias y las enfermedades de origen zoonótico van a ser recurrentes, lamentablemente, porque estamos confrontándonos día a día con una naturaleza a la cual estamos agrediendo. Y aparte estamos reduciendo la base de biodiversidad que durante miles de millones de años se ha constituido para autocontrolarse, ¿sí? Entonces, cuando sacamos muchas veces de la naturaleza individuos que intentamos domesticar en procedimientos que muchas veces implican una demasiada carga de individuos en un solo lugar, un hacinamiento, cuando no se controlan las características bromatológicas de ese uso que se da a estos individuos, muchas veces para alimentación, se puede generar lo que se denomina el spin-off, ¿no? O sea, una enfermedad característica de especies silvestres a la cual le brindamos una situación que favorece la posibilidad de que desarrolle mecanismos para saltar a la especie humana. Y cuando eso ocurre, más en las características de globalización que hoy tiene el planeta, las posibilidades de las pandemias son tremendas, ¿no? Y lo hemos visto, a partir de un solo caso se ha multiplicado a nivel global una enfermedad de manera en la cual yo creo no hay precedentes en la historia de la humanidad. Ten en cuenta que allá por marzo del año pasado, hace menos de un año, en Argentina tuvimos el caso 1 o el caso 0. Claro. Y hoy estamos hablando de más de 1 millón de casos de enfermos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que puntualizar. Evitar afectar a la naturaleza de forma tal que la naturaleza pierda su capacidad de autorregularse. Y por otro lado, si nosotros mantenemos el ensamble completo de biodiversidad, esta biodiversidad tiende a autorregularse y ojalá entonces de esa forma no sean necesarias nuevas vacunas para nuevas enfermedades que
que de alguna forma promovamos nosotros a partir de un mal cuidado de la naturaleza. ¿Y qué cambios se pueden implementar en la naturaleza, cambios puede implementar el ser humano en la naturaleza para justamente volver un paso atrás y acomodar la biodiversidad? Porque obviamente el COVID-19 es el que ahora todos hablamos desde hace un año, pero no fue el primero, hubo otros. Este tal vez fue el más letal de todos y el que más contagio generó en el mundo, pero no es el primero tampoco. No, y lamentablemente no va a ser el último, ¿no? También tengamos en cuenta que estos ciclos tienen cierta recurrencia y bueno, de alguna forma han modelado también a la especie humana y al planeta. La aparición de enfermedades de diferente tipo han controlado las poblaciones de especies silvestres de diferentes animales, y no nos olvidemos que nosotros somos una de ellas, somos una especie animal sujeta también a las reglas de la ecología, de los procesos ecológicos que regulan a las especies animales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que apuntar justamente es a vivir a escala planetaria. Un poco lo que decía que podemos hacer. Nosotros estamos usando nuestro planeta como si fuera infinito e interminable. Año a año consumimos mucho más que lo que el planeta nos puede entregar. Este año, creo que fue allá por junio. El Overshot Day. Exactamente, por junio, el año pasado, en realidad estoy atrasando un año. Durante el 2020 el Overshoot Day se alcanzó en junio. El 26 de junio, en el caso de Argentina, junio, ¿no? Perdón que te interrumpa. En Argentina el 26 de junio y a nivel global había sido en agosto. Exactamente, entonces a partir de esa fecha nosotros consumimos recursos que el planeta ya no tenía para darnos. Es como haber empezado a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, ¿no? Estamos consumiendo a crédito de las generaciones. La naturaleza lo devuelve, y lo devuelve como lo devuelve en cambio climático, lo devuelve en eventos extremos como los que hemos visto recientemente también de lluvias, de precipitaciones, en sequías, lo devuelve de alguna forma también en pandemias, ¿no? O sea, la reacción de alguna forma al maltrato que le hacemos a la naturaleza, y no porque sea vengativa, sino porque sea una dinámica, que tiene que ver con el malestar de la especie humana. Así que esta nueva normalidad a la cual todos apuntamos tiene que ser distinta, tiene que ser más responsable. Yo siempre digo que no es que tenemos que dejar de consumir, porque el consumo que tenemos es el que mantiene la dinámica social y económica que hemos generado para más de 9.000 millones de personas que habitamos este planeta, pero tenemos que consumir distinto, ¿no? Y un ejemplo que me gusta dar, a veces nos seducen las promociones del 3x2, cuando nosotros necesitamos comprar solamente uno. Claro. Y lo que yo animaría sería a intentar comprar uno, pagando por ese uno lo que hubiéramos pagado por 3, pero considerando en ese pago, y que nos aseguren los que nos proveen los elementos, que ahí no hay trabajo infantil, que no hay deforestación, que no hay pérdida de ambientes naturales, que no hay uso desmedido de agroquímicos o de elementos contaminantes. Empezar a ser mucho más conscientes en lo que consumimos, evitar tanto la cantidad y apuntar mucho más a la calidad, y no la calidad porque sea bueno o porque tenga una marca determinada, la calidad porque haya cumplido con los estándares ambientales y sociales que tenemos que cumplir para poder seguir desarrollándonos en este planeta, que nos está dando muchas muestras de que lo que le estamos haciendo no le gusta, ¿no? La campaña, por ejemplo, esto tiene que ver con cómo podemos involucrarnos nosotros. La campaña para detener el uso de plástico, sobre todo en los sorbetes, ¿funcionó? ¿Realmente fue efectiva? ¿Hizo mejorar los números? Sí, ahí te perdí un poquito, pero creo que te entendí. Sí, realmente no tengo un indicador objetivo, no hemos hecho un análisis nosotros cuantitativo, pero se ve mucho menos, y sobre todo en la gente joven, ¿no? O sea, yo la verdad estoy sorprendido, y bueno, o sea, si bien uno todavía se siente joven, está viendo que las generaciones que vienen después vienen con otro chip. En la oficina, por ejemplo, tenemos un montón de personas que están con su sorbete metálico en la mochila y lo higienizan y lo usan porque disfrutan del trago del After Office con sorbete, y no es lo mismo para ellos, y me parece excelente y está buenísimo, ¿no? Que ahí aparezca no solo la restricción y la limitación, sino la alternativa. Sí. Y ten en cuenta que el sorbete es un ejemplo, pero hay un montón de, si nos ponemos a pensar, de elementos plásticos que usamos segundos, minutos como mucho, y que después quedan en la naturaleza de por vida. Todo lo descartable. Perdón. No, te decía, todo lo descartable. Tenemos un montón de elementos descartables que no nos damos cuenta, que usamos muy poquito y tiramos. Nosotros tiramos, y ni siquiera es que separamos para reciclar. Ten en cuenta que el plástico apareció en 1950 aproximadamente, o sea, tiene 70 años.
De hecho, yo recuerdo cuando apareció el plástico estaba bueno porque empezó a haber mucho más juguetes que antes no había, digamos, ¿no? Es más, los juguetes empezaron a ser más baratos, me acuerdo un poco de esa época, y realmente el plástico ha tenido muchos beneficios. De hecho, el plástico se ha utilizado para alivianar el peso de muchos materiales y eso ha tenido un impacto ambiental positivo porque hay menos costo de transporte, o el plástico ha servido para preservar alimentos de diferentes formas. Pero justamente el problema no es el plástico, el problema es cómo usamos el plástico y principalmente estos plásticos de un solo uso, los que utilizamos segundos y que después quedan en la naturaleza de por vida. ¿Sí? Seguramente los primeros sorbetes que habré usado yo en mi infancia hoy estén en algún relleno sanitario esperando descomponerse dentro de un par de cientos de años. O flotando en el Pacífico, como la isla del Pacífico de plástico. En 70 años ya tenemos una isla de plástico en el Pacífico. Ese es un tema central. Para la Fundación Vida Etcétera Argentina, el vínculo con el plástico, más allá de la afectación que genera la naturaleza en particular, está muy asociado a intentar evitar la afectación negativa sobre la fauna marina. Por una cuestión de desagües, por una cuestión de escorrentía, mucho de nuestro plástico termina en el mar, y ahí es donde trabajamos con municipios intentando tener ordenanzas que permitan poner redes que filtren en los desagües o que regulen mucho más el tema del reciclado o la entrega de plásticos de un solo uso. Esto está teniendo resultados positivos, tanto por los municipios que se comprometen como por las personas, porque se ve claramente que empieza a reducirse de alguna manera la presencia de plásticos en las playas y de esa forma también, obviamente, en los mares, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos datos y sabiendo que durante 2020 mucha gente le dio mucha más importancia a la naturaleza y a los cuidados, porque toda esta información se fue transmitiendo de una manera mucho más común de lo habitual que otros años anteriores. ¿Qué balance se puede hacer de lo que dejó el 2020? ¿Hubo mejoras? ¿Se puede hablar de cifras que nos den esperanza a futuro? Como bien decía, yo creo que fue un año... Perdón. No, está bien. Tenemos un breve delay por eso. Como bien decía, yo creo que fue... Sí, hay un poquito de delay y ahí nos pisamos. Fue un año reflexivo, principalmente al principio, ¿no? Yo creo que al principio, cuando todavía estábamos muy choqueados por esto, todos nos sentamos mucho a pensar y estuvo muy bueno. Y yo creo que eso sirvió para que la gente empezara a darse cuenta que había cosas que había que modificar. Obviamente, cuando esto se estiró y se hizo tedioso y pesado, hoy estamos en una situación compleja, porque creo que muchos sabemos lo que hay que hacer, muchos tenemos compromisos para implementar lo que hay que hacer, pero nos cuesta encontrar los medios, ¿no? Y en una situación de necesidad, de cierta ansiedad, angustia, obviamente, este no es el mejor momento para proponer estos cambios, que a veces son muy sencillos, ¿no? Y esto es lo que hay que rescatar, modificar nuestras pautas de consumo y nuestras pautas de vida en la naturaleza no implica un cambio radical y que tenga que ser de un día para otro. Sí implica que tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos aproximadamente 10 años, se estima hasta el 2030, para generar los cambios necesarios para readaptar la sociedad global a una escala planetaria que nos permita a nosotros y a los que vengan después que nosotros seguir disfrutando de la vida en el planeta más o menos de una forma como la que la conocemos. Y yo creo que ahí está un poco. Y el otro desafío enorme es, obviamente, la reactivación económica tiene que darse no solo en el país, sino a nivel global. Y lo que tenemos que comprender es que esa reactivación no puede seguir siendo a costa de la naturaleza, a costa del planeta, porque es el planeta el que nos brinda los bienes y servicios para esa reactivación. Si nosotros seguimos afectando negativamente al planeta, nos vamos a quedar sin la gallina de los huevos de oro, para decirlo de alguna forma, que es la que nos abastece de todo lo que necesitamos. Tenemos que ser mucho más estratégicos, mucho más ordenados y mucho más responsables para lo que es la recuperación económica que necesitamos todos y que necesita el planeta en general. Sí, está claro que las ciudades van a tener que reorganizarse, buscar las maneras de ser mucho más sustentables y a su vez estas famosas ciudades de 15 minutos, como se les dice en algunos lugares del mundo, donde reduce mucho el consumo, sobre todo también en el transporte que tiene que ver. Y otra cosa, también hay un sitio que apoya Fundación Vida Silvestre Argentina que recomienda a los usuarios de distintos artefactos electrónicos, todo, cuál consume más y cuál consume menos. Eso también es algo que ayuda bastante. Sí, tal cual. Bueno, toptemargentina.org es un sitio donde, por ejemplo, si en algún momento tenés que cambiar un aire acondicionado o comprar un nuevo calefón o estás pensando en un televisor, podés ver ahí cuáles son los diferentes equipos que se comercializan en el país
y cuál es su clasificación según el consumo energético, y hay un cálculo hecho sobre el repago, ¿no? O sea, bueno, ahí se puede decir, bueno, tengo que comprar este, es un poquito más caro, pero cuando prorrateo lo que me va a consumir en un año, recupero la inversión que hago inicialmente. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Tengamos en cuenta que el 85% de la energía en general en nuestro país se produce quemando combustibles fósiles. Esto también es algo que tiene que cambiar y tenemos que comprender que no es más viable, ¿no? O sea, el sueño de revivir vaca muerta, por decirlo de alguna manera, va en contra de todo lo que tenemos que hacer y va en contra aún del compromiso que anunció el presidente Alberto Fernández a fin de año de buscar la carbono neutralidad para el 2050 o comprometerse en la carbono neutralidad. Entonces, si cada vez que precisamos energía, el 85% de las veces que precisamos energía, para decirlo de alguna forma, necesitamos prender combustibles fósiles, quemarlos y emitir dióxido de carbono en la atmósfera para aumentar el cambio climático, una de las cosas que podemos hacer es reducir nuestro consumo de energía. Y eso no quiere decir que volvamos a vivir sin luz. Lo que quiere decir es que podemos ser inteligentes a la hora de decidir qué equipos ponemos en nuestra casa cuando podemos tomar la opción, o qué luminarias utilizamos para generar nuestra iluminación, o qué tan frecuentemente revisamos como si están prendidas las luces o no, o si tenemos el stand-by, los equipos que no necesitan quedar en stand-by, por ejemplo. Entonces ahí hay diferentes cuestiones a tener en cuenta de conducta responsable, y como bien decías vos, toptelargentina.org nos puede dar una información muy interesante de estos equipos y a su vez información general de eficiencia energética que siempre está disponible en la página. Obvio, además nos sirve a nosotros, no solo al planeta, sino también nos sirve a nosotros, porque vamos a tener un consumo más responsable y vamos a gastar menos, sobre todo con lo que cuesta hoy las tarifas para todo. O sea, los argentinos cada vez nos cuesta más. Hablando de algo local y hablando de energía, ¿qué tan lejos estamos en Argentina de poder apostar una energía eólica o una energía solar, como en otros lugares del mundo? Mira, estamos realmente muy cerca. O sea, Argentina, por su distribución latitudinal, tiene una enorme oferta de fuentes de energías renovables. Bueno, la solar, principalmente en la zona del norte, la eólica en la Patagonia. De hecho, tenemos la posibilidad de tener mini turbinas en muchos cauces de agua. Tenemos la posibilidad de tener biomasa también. Tenemos mucha biomasa que queda como despojo o desecho de las producciones agrícolas, ganaderas o aún forestales, y que podrían, bien manejadas, transformarse en fuentes de energías renovables. El problema es que nos cuesta salir de lo que pareciera ser lo tradicional. El petróleo. Tenemos muchas provincias que viven de las regalías petroleras, y Argentina, durante el 2020, con la caída del precio del petróleo, volvió a instalar el concepto del barril criollo, que es, con fondos tuyos, míos, de todos, pagar a las empresas petroleras un valor mínimo del precio del petróleo para que siga siéndoles rentable extraer petróleo, para seguir que las provincias sigan recibiendo regalías y seguir pagando una maquinaria que no funciona, ¿no? Entonces, si nosotros no rompemos esa situación, vamos a estar siempre como la pescadilla que se muerde la cola, dando vueltas en círculo, afectando negativamente al planeta y generando una pérdida de recursos naturales para el país. Sí, o sea, básicamente lo que se necesita es compromiso político. Exactamente, es central. Y hacer comprender de que no solo es un beneficio, porque a la larga también va a aumentar el PBI, va a aumentar todo con energía eólica y solar. Sí, hay un tema central ahí también que muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿cuánta gente trabaja en esta iniciativa? Y es cierto, pero en cambio climático, bueno, en general hay un concepto interesante que es la transición energética justa. Eso implica empezar a prepararnos ahora fuertemente para que las personas que trabajan hoy en energías contaminantes, dentro de 10, 15 años, puedan migrar progresivamente a otro tipo de trabajos. La energía eólica, la solar, necesita personal capacitado, necesita operarios, necesita gente que trabaje en las fábricas donde se tienen que producirse los dispositivos para estos sistemas de energía, y ahí es donde el Estado, ¿sí? Y ya no digo el gobierno, sino el Estado, con una visión de mediano o largo plazo, todos nosotros tenemos que ir organizándonos para que esa transición permita a estas personas pensar en un desarrollo laboral a futuro que los contemple, ¿no? Manuel, y ya para ir cerrando y sabiendo que, bueno, ya estamos en el 2021, pasó el famoso 2020 que tanto queríamos dejar atrás, estamos en el 2021. ¿Cuáles son los desafíos y las prioridades ambientales para este año? Mira, una central desde nuestro punto de vista es, como la reactivación económica se tiene que dar, y generalmente en la Argentina siempre es a través de los recursos naturales, tenemos que tener un ordenamiento ambiental del territorio. Tenemos que poder decir
qué y cómo se puede hacer y qué incentivos o desincentivos económicos, fiscales, financieros se pueden ofrecer para que esas actividades se den. Organizarnos, evitar que el desarrollo económico que tiene que darse sea a costa de modificar ambientes naturales, de convertir ambientes naturales. Estos sean pastizales, humedales, bosques. Y ahí es central entonces el cumplimiento efectivo de la ley de bosques, es central controlar lo que llamamos el descarte pesquero. Más de 110 millones de kilos de merluza se tiran al mar año a año en nuestro país. Una locura, me llegó falta de control y fiscalización. Me llegó recientemente un informe de todo lo que tiene que ver con el descarte pesquero y los números son terribles, porque además se desperdicia la mayor parte de lo que sacan del mar. Y es recurso nuestro, obsceno, además. Es obsceno justamente porque es un recurso nuestro, porque está dentro del mar argentino, porque ocurre en un país donde tenemos casi un 50% de pobreza y un montón de personas que no acceden a la alimentación. La verdad que cuando uno analiza estas cosas le cuesta entender que ocurran, ¿no? Pero bueno, el desafío ¿no? Que te decía, organizar mucho más el uso del territorio para que el desarrollo económico acompañe la conservación de la naturaleza y viceversa. Si no hay conservación de la naturaleza, no va a haber un desarrollo económico, solo va a haber una transferencia de recursos entre sectores. Y ahí es donde tenemos que focalizar. Generar las leyes que faltan, pero sobre todo implementar las que existen para poder tener cada vez un planeta más sano, para que pueda haber naturaleza sana y para que pueda haber personas sanas, porque es la única forma de no tener que necesitar una próxima vacuna en el corto plazo. Tal cual. Así como en un momento decíamos mente sana, cuerpo sano, bueno, naturaleza sana, ser humano sano, podría llegar a ser el resumen. Exactamente, muy, muy claro, muy conciso tu resumen. Manuel, gracias por despertarte temprano, por atendernos. Espero que siga todo bien allá por donde estás vos, ahí cerquita de la costa. Si podés escaparte en algún momento, lugar libre de gente para disfrutar del mar, hacelo. Por nosotros, al menos, que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, asediados por el cemento. Te mando un gran abrazo y esperemos que este sea un buen año para todos, sobre todo para la naturaleza, y que empecemos obviamente, a remontar este déficit ecológico que venimos arrastrando. Igualmente para ustedes, lo mejor para este 2021, que los encuentre distintos, que los encuentre mejores de alguna forma y que la nueva normalidad realmente sea algo real y no solo una esperanza, y que comprendamos que podemos hacer las cosas de una manera distinta, favoreciéndonos a nosotros mismos, al ambiente y sobre todo a las generaciones que vienen después. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Abrazo grande, Manuel. Era Manuel Jaramillo, él es director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. Repetimos, fue un 2020 donde la ciencia se puso en el foco de todos. De repente nos dimos cuenta que era importante tener científicos buscando vacunas, y también era importante de parte nuestra, no solo de quienes gobiernan, que finalmente son los que toman decisiones fundamentales, pero también de parte nuestra de cuidar y de exigir el cuidado del medio ambiente.